Seguro que más de una vez hemos oído eso de parece la Edad Media, ¿no? Casi siempre usado como una crítica. Sí, totalmente. Como sinónimo de algo atrasado, oscuro, bárbaro. Exacto. Es casi un reflejo automático pensar así. Pues mira, precisamente esa imagen tan negativa es lo que vamos a explorar hoy un poco. Y lo haremos siguiendo las ideas de un historiador, Jack Earth, Ajá. que dedicó, bastante trabajo a cuestionar esta visión. Él argumentaba que es una construcción posterior, casi una invención. Qué interesante. Una invención. Entonces el análisis de hoy va a ir por ahí, por entender cómo, según Ayers, se fabricó esa leyenda negra, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué dice sobre ideas que tenemos muy metidas, ¿eh? Sobre el feudalismo, el renacimiento, el papel de la iglesia. Y si esa Edad Media que criticamos existió tal cual la pinten. Exacto. Hires. De hecho, lanza una pregunta que es incómoda. ¿Por qué somos tan duros juzgando nuestro propio pasado aquí en Europa? Ya, Hasta el punto de usarlo casi como chivo expiatorio. Mientras que a veces, se idealizan otras culturas lejanas. El mito del buen salvaje, por ejemplo. es verdad, tiene sentido esa comparación. Eh, ¿Y quiénes serían los inventores de esa imagen negativa, según Hires? ¿Quién tenía interés? Pues él apunta a una mezcla de intereses posteriores, ¿sabes? Por un lado, los que defendían el Estado moderno, centralizado. Claro. Luego la burguesía, que necesitaba diferenciarse, marcar distancias. También filósofos ilustrados, claro. Y ciertos historiadores republicanos. Menciona a Michelet en Francia. Entiendo. Todos ellos, por razones distintas, necesitaban pintar el sistema anterior, eso que llamamos feudalismo, y también el poder de la Iglesia con tintes muy oscuros. Para justificar su propia visión, su idea de progreso, supongo. Justo. Es una crítica a esa manía de ver la historia en blanco y negro, ¿sabes? Buenos contra malos. Hablemos un poco de ese feudalismo, porque la imagen que nos llega es, bueno, caos, violencia, señores oprimiendo, Sí, la imagen típica. pero Hears dice que eso es propaganda. Exagerado quizás, después de la Revolución Francesa, por ejemplo. Pienso en la noche del 4 de agosto. Precisamente. Él critica muchísimo esa visión tan simplista. Denuncia cómo se exageró, se ridiculizó todo lo feudal. Ajá, Sobre todo en la literatura y en la enseñanza después de la Revolución. Menciona a la pedagogía de Jules Ferry en Francia, que buscaba crear una identidad republicana, a base de denigrar el pasado. claro, construir sobre la negación del otro. Eso es. Y además señala confusiones de base. A ver, se mezcla siervo con esclavo, por ejemplo. Que no es lo mismo. No, claro. O se presenta la nobleza como una casta súper cerrada, cuando en realidad había más movilidad social de lo que parece. ¿Y la vida campesina? ¿Tan horrible y uniforme como la pintan? Pues según Ears, ni mucho menos. Critica esa idea de una masa campesina toda igual, aplastada. Había mucha diversidad social dentro del campesinado. Ah, sí. Sí, había campesinos que eran dueños de sus tierras, ¿sabes? Los alodios, Anda. y no todos estaban atados a la tierra como nos cuentan siempre. Había más movilidad. Y las comunidades rurales, ojo, tenían su propia organización, su vitalidad. Vale, me queda más claro. O sea, que la visión del feudalismo está bastante distorsionada según Hairs. Mucho. Y esto me lleva al siguiente gran bloque que ataca Hertz, el Renacimiento. Esa idea de despertar luminoso tras la noche oscura medieval. Él sugiere que la propia Edad Media como bloque es artificial. Exacto. Para Hertz, esa idea de un corte radical, de una ruptura total entre Edad Media y Renacimiento, es una invención posterior. Posterior. Sí, de hecho, la palabra misma, Renacimiento, tardó siglos en cuajar. La insinuaron Petrarca, Boccaccio. Vasari la usó para el arte, sí, pero no se popularizó de verdad hasta el siglo XIX, con gente como Michelet o Burckhardt. O sea que no fue algo que la gente de la época sintiera como un cambio tan brusco. Claro. Es la típica pregunta de ¿esto es todavía medieval o ya es moderno? Hertz dice que esa línea es muy borrosa y critica esa idea de que la antigüedad clásica se olvidó en la Edad Media. Ah, no se olvidó. ¿Qué va? Al contrario. Temas como Alejandro Magno, la Guerra de Troya, Virgilio, eran súper populares y la inspiración clásica se ve perfectamente en el arte románico y en el gótico. Es curioso porque a veces pensamos en el Renacimiento como el momento en que se redescubre lo clásico. Pues Hertz señala una ironía tremenda. A ver. Resulta
que fue precisamente durante el llamado Renacimiento cuando papas y humanistas a veces destruían o reutilizaban sin miramientos monumentos romanos antiguos para construir sus palacios o iglesias. Anda ya, qué paradoja. Una paradoja total. Y Hertz también apunta al papel del esnovismo de la política cortesana. ¿Cómo? Pues figuras como Petrarca o Vasari promocionaron a ciertos artistas como modernos frente a los góticos o antiguos, a menudo por razones que tenían más que ver con el prestigio o con la política de la corte que con un criterio puramente artístico objetivo. Entendido. O sea, feudalismo matizado, renacimiento como mito de ruptura. Nos queda la Iglesia, la gran acusada de oscurantismo. También hay leyendas ahí, según Hertz. Pienso en los famosos terrores del año 1000. Uf, sí. Hertz se mete a fondo con eso. Los terrores del año 1000. Dice que son en gran medida una leyenda romántica, muy posterior. ¿No hay base? Apenas base documental de la época. Es más una construcción anticlerical o romántica del siglo XIX. Lo mismo con otras historias, como la de la papisa Juana. Vale, mitos desmontados. Pero, ¿qué pasa con cosas más serias, como la cruzada contra los albigenses? Eso sí fue real. Sí, claro que fue real, pero Heathers la recontextualiza. No fue solo una guerra de religión. Ah, Fue, en gran parte, una compleja guerra de conquista, con intereses políticos muy claros del rey de Francia, un choque entre el norte y el sur de Francia, mucho más complejo que solo herejes contra Iglesia. ya veo. ¿Y la Inquisición? ¿O la prohibición de la usura? Esos son como los ejemplos estrella de ese supuesto atraso y control férreo. Claro, son temas clave. Y Heathers, de nuevo, introduce matices. Sobre la Inquisición, por ejemplo, recuerda que incluso los manuales para inquisidores, como el de Bernardo Guy, aconsejaban prudencia, moderación. Ah, ¿sí? Sí, y que las confiscaciones de bienes, que eran un factor económico y político brutal, a menudo pesaban tanto o más que las propias ejecuciones. No era solo quemar gente sin más. Había un componente financiero, digamos. Y político, claro. Y con la usura pasa algo parecido. La prohibición existía, sí, pero Heers muestra cómo se sorteaba constantemente. ¿Cómo? Pues con un montón de subterfugios financieros. Las letras de cambio, los seguros marítimos, la venta a rémere, había 1000 trucos. Y los préstamos con interés eran una práctica súper común en todas las clases sociales, también nobles y clérigos. También. Nobles, clérigos, todo el mundo. Y ojo, la relación financiera entre cristianos y judíos era mucho más compleja de lo que se suele pintar. No era un aislamiento total, ni mucho menos. Entendido. Entonces, para ir resumiendo la idea de Heers, lo que nos está diciendo es que buena parte de lo que damos por sentado sobre la Edad Media, Sí. esa imagen oscura, el feudalismo terrible, la iglesia retrógrada y también esa idea del Renacimiento como una luz que rompe todo, podría ser, en gran medida, una construcción. Sus valores, su propio poder. Esa es la tesis central, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y claro, te deja pensando. Sí, bastante. Porque si aceptamos que nuestra visión del pasado está tan influida por narrativas interesadas, ¿qué dice eso sobre nuestra propia idea de progreso? Buena pregunta. Heers, de alguna manera, nos invita a ser más críticos, más cautos al juzgar épocas pasadas con las gafas, con las comodidades y los valores del presente. Claro. Él llega a comparar, por ejemplo, las incomodidades que podía tener una casa medieval con problemas muy modernos como la contaminación o el ruido de nuestras ciudades. Es una comparación provocadora. ¿Lo es? Y quizás la pregunta de fondo que nos deja es, ¿qué significa realmente estar civilizado? ¿Y con qué criterios estamos juzgando el pasado y a nosotros mismos? Ahí queda esa reflexión. Desde luego, da para pensar mucho sobre cómo miramos la historia.